Entonces, hoy vamos a abordar dos temas interesantes que están íntimamente relacionados. Uno es la temporalidad de las riquezas. Para todos aquellos estudiosos de la palabra que están tomando nota, el primer tema es la temporalidad de las riquezas. El segundo tema que vamos a abordar es la opresión que ejercen los ricos sobre los pobres. Entonces, el segundo tema es la opresión que ejercen los ricos sobre los pobres. Para ello tomaremos como referencia la Carta de Santiago. Y la pregunta que primero debemos elaborarnos es: ¿quién es Santiago? Ya que esto nos dará mucho más luces en nuestra interpretación bíblica. Mis queridos hermanos y amigos, hay un consenso dentro de los teólogos que el candidato más probable sea el hermano de nuestro Señor Jesús, que se llamaba Jacobo. Y es que Santiago es producto de la unión de dos palabras. La primera, San, y la segunda, Jacob. Jacob con Y. Un dato importante es que Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, no fue seguidor de nuestro Señor durante su ministerio terrenal. Es más, no creía en él. Así quedó registrado en Juan capítulo 7, versículo 5. Quien les habla estará leyendo la versión Reina Valera del 60, pero si tú tienes otra versión de la Biblia, no hay ningún problema, así que quiero invitarte a que nos acompañes con la lectura. Entonces vayamos a Juan, capítulo 7, versículo 5. Entonces estamos ubicados en el versículo 5 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Sin embargo, una aparición posterior a la resurrección de nuestro Señor lo convenció de que Jesús es el único Salvador y mediador ante el Padre. Y para ello vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Voy a continuar leyendo la versión Reina Valera del 60. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Como veremos, hay una transformación de este hombre, siendo posteriormente uno de los líderes o pilares de la iglesia de Jerusalén. Así queda registrado en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice así el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, acá está hablando casualmente el hermano de Jesús, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice el apóstol Pablo. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Y subraye lo que viene aquí en adelante. Y ellos a la circuncisión. Y ellos a la circuncisión. Este último dato que acabamos de leer es interesante. Y es que el ministerio encomendado a Jacobo, es decir, a Santiago, era a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Este dato lo vamos a considerar más adelante, así que tome nota en sus cuadernos. Ahora que usted ya conoce más del autor de esta carta, entonces lo invito a orar junto conmigo para pedir la dirección de nuestro Señor para este mensaje. Padre mío, gracias por la oportunidad que tú me das de poder compartir el mensaje con cada uno de mis hermanos y hermanas. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra pueda calar en el corazón de cada uno de ellos y cada uno de ellos pueda lograr la paz, lograr la esperanza y fortalecer su fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén.
Entonces, luego de tener esta introducción y habiendo orado, el título de este mensaje es La temporalidad de las riquezas y los ricos. La temporalidad de las riquezas y los ricos. Entonces, vayamos entonces, sin más, al primer tema, la temporalidad de las riquezas. Y para ello, ubiquémonos en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Entonces, vaya usted ahorita en este mismo instante a la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y subraye por favor la palabra gloríese. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Para entender esta carta es importante, además, tener el contexto de la misma, a fin de lograr capturar la profundidad de las palabras de Santiago. Primero debemos señalar que en el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago se señala que los destinatarios de esta misiva son las 12 tribus, es decir, a los judíos mesiánicos en la dispersión. En otras palabras, los destinatarios de esta carta eran los judíos que tuvieron que emigrar por muchos motivos, pero principalmente a causa de sus perseguidores. Estos judíos tuvieron que dejar sus casas, su vecindario, sus negocios, para ir en búsqueda de un lugar donde residir en paz con sus familias. ¿Se pueden imaginar eso, hermano, hermana? Radicar en tierras extranjeras. En ese sentido, estos judíos estaban dispersos fuera de la región de Palestina. Pero estos judíos habían abrazado el cristianismo. Asimismo, muchos de estos judíos mesiánicos tenían una condición de pobres económicamente. Es decir, sus posesiones eran básicas o escasas, seguro que producto de la dispersión. Además, ¿se acuerdan que les dije que tomen nota del dato de Gálatas capítulo 2, versículo 9, donde se señala que Jacobo, es decir, Santiago, tenía un ministerio a los de la circuncisión, es decir, a los judíos? Pues eso se confirma en esta carta, cuando Santiago señala que los destinatarios de la misma son las 12 tribus que están en la dispersión. Pero, a pesar de que esta misiva está dirigida a los judíos cristianos, fuera de Palestina, su aplicación es relevante para nosotros en estos tiempos, tal como lo vamos a revisar. En ese sentido, hermano, hermana, amigos que nos están visitando, necesitan poner su total atención a lo que en adelante vamos a desarrollar. Por tanto, tenga a la mano usted su cuaderno de notas, su bolígrafo y su Biblia, para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ahora que ya tenemos el contexto de la carta y a quién iba dirigida, podemos entender mucho mejor el versículo 9 del capítulo 1 de Santiago. Y para ello voy a recurrir a la versión Nueva Traducción Viviente, NTV, que es una traducción de la Biblia de fácil lectura y comprensión. Esta versión traduce de la siguiente manera el versículo 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, y subraye la palabra orgullosos, porque Dios los ha honrado. Gloria a Dios.
La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, utiliza la palabra orgullosos, mientras que la versión Reina Valera del 60 utiliza la palabra gloríese. Entonces, lo que nos enseña Santiago es que los judíos cristianos, pobres económicamente, podían sentirse orgullosos en su exaltación como hijos de Dios. Me explico. Estos judíos cristianos habían sentido en carne propia el ser excluidos, marginados, insultados, humillados. Es decir, para el mundo eran lo último, lo que no sirve. Así también lo experimentó el mismo Pablo cuando estudiamos la carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Y para hacer una remembranza, los invito a que junto conmigo leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Voy a continuar leyendo la versión Reina Valera del 60. Entonces ubiquémonos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice así el apóstol: nos difaman y rogamos. Y le invito a que tenga su resaltador y subraye lo que viene aquí en adelante. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí, en los desechos de todos, debemos entenderlo tal cual, mi querido hermano. Tal vez el apóstol está utilizando el eufemismo para señalar algo en términos que no ofendan al lector. Pero, ¿por qué estos judíos, a pesar de toda esta situación que estaban atravesando, podían sentirse orgullosos en cierta forma por su condición de hijos de Dios? Porque podían ser pobres, pero poseían riquezas celestiales, donde la polilla ni el orín corrompen, tal como lo señala Mateo capítulo 6, versículo 19. Porque podían ser marginados y excluidos, pero formaban parte de la gran familia de Dios. Porque seguro no tenían posesiones, muchas posesiones, pero tenían una herencia en los cielos. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nuestros días? Cuando pasemos marginación e incluso el insulto por solo tener nuestra condición de cristianos, debemos recordar nuestra herencia en los cielos, que somos especial tesoro de Dios. En eso, usted y yo podemos gloriarnos y alcanzar la esperanza que la palabra de Dios nos ofrece. Y es que, mi querido hermano, hermana, amigo que nos visita, con Cristo lo tenemos todo. Y sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Además, Dios, en su soberanía, puede estar permitiendo, por ejemplo, estrechez económica. Y lo hace no porque no nos ama, sino todo lo contrario, lo hace porque nos ama. Y Él, tal como el alfarero, está trabajando en esos vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano, hermana, lo invito a gozarse del Señor en medio de sus desafíos, de sus luchas. Para comprender esta enseñanza del versículo 9 a una mayor profundidad, los invito a leer conmigo 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces, vayamos a la carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, y subraye lo que viene en adelante, que es poderoso, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ahora mis hermanos ya saben que pueden gloriarse en el Señor cuando pasen necesidad económica. Luego del versículo 9, Santiago pone su atención sobre los ricos. Entonces, continuemos estudiando los versículos 10 y 11 del capítulo 1 de Santiago, porque lo que viene en adelante estoy seguro que lo va a sorprender. Pero el que es rico, dice Santiago, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, como hemos dicho, Santiago dirige su atención sobre los judíos que poseían riquezas materiales. Y cuando estos atravesaran por pruebas, debían gloriarse o sentirse orgullosos, porque tal situación demostraría lo transitorio, lo momentáneo y lo temporal de las riquezas. Es decir, podrían tener todo el oro del mundo, pero jamás esas riquezas le darían la satisfacción espiritual que ellos necesitaban. Es por eso que Santiago utiliza una imagen para hacernos entender la temporalidad de la vida del hombre y sus riquezas. Y para ello utiliza la imagen de la flor de la hierba, que cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba pierde su fuerza y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Amados, no está mal tener dinero. El dinero no es malo, sino que el asunto está en que algunos aman al dinero, van corriendo en búsqueda de él y lo ponen como su Dios. Es decir, al dinero lo idolatra. Piensan que el dinero les dará lo que necesitan y luchan y pelean todos los días con todas sus fuerzas para hacerse ricos o más ricos. Piensan que la única manera de medir el éxito del hombre es por la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas. En ese sentido, quiero hacerles las siguientes preguntas. ¿Acaso el dinero comprará el amor sincero y fiel de un esposo o esposa? ¿Acaso el dinero comprará la obediencia de los hijos? ¿Acaso el dinero podrá reemplazar la pérdida de un familiar o amigo? Santiago nos enseña que las riquezas terrenales son como temporales y que debemos aprender a poner nuestra mirada más en los cielos, en nuestra herencia celestial, en lo eterno y no en lo que es pasajero, temporal y momentáneo. En otras palabras, debemos poner toda nuestra confianza en Dios, aun cuando las circunstancias te digan todo lo contrario. Una forma de mostrar tu amor
tu obediencia y tu dependencia al Señor es siendo generoso, dando los diezmos y participando económicamente en el crecimiento de la Iglesia de Cristo. Un paréntesis. Dios nos da la gracia, la oportunidad, la bendición de dar para que muchas más personas escuchen el Evangelio. No te pierdas esa gran bendición. Entonces, la pérdida de las riquezas en los ricos tiene un propósito. Es llevarlos a no poner su confianza en su dinero, sino por el contrario, poner su total confianza en el Señor y su palabra, a fin de lograr el crecimiento espiritual. En ese sentido, Dios está más que comprometido con tu vida y la mía en que seamos pobres o seamos ricos, que seamos perfeccionados para llevar más de su gloria. Sé que esto no es una tarea sencilla de llevar a cabo, ya que es una forma diferente de pensar, una nueva forma de ver el mundo, una nueva cosmovisión de las cosas. Y es la palabra de Dios, y no me cansaré de reiterar una y otra vez. Y es la palabra de Dios la que nos direcciona y endereza nuestra forma de pensar. Mi querido hermano o hermana, lo aliento en ese sentido, si está viendo este video, sea en vivo o en diferido, a darle toda la gloria de Dios en este momento. Usted en su casa, yo en la mía, démosle toda la gloria, la majestad, el reino y el poder a nuestro Dios por esta palabra. Porque Él está abriendo sus ojos y los míos y poniendo sus dichos, sus preceptos en nuestros corazones. Entonces, en esta primera parte del mensaje hemos abordado la temporalidad, lo temporal, lo momentáneo, que son las riquezas, según Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11. Pero sigamos avanzando en el mensaje. Ahora vayamos al segundo tema de la prédica, la opresión que ejercen los ricos sobre los pobres. Entonces, el segundo tema es la opresión que ejercen los ricos sobre los pobres. Para tratar este segundo tema, seguiremos tomando como referencia la carta de Santiago, pero nos ubicaremos en los versículos del 1 al 6 del capítulo 5 de esta carta. Entonces, Santiago dirige su atención en estos versículos contra aquellos ricos que, valiéndose de su condición económica, han obrado injustamente contra el pobre e incluso se han aprovechado de su situación de una manera despiadada, como lo vamos a estudiar. Entonces, vayamos por favor al capítulo 5 de Santiago y vamos a leer de corrido los versículos del 1 al 6 y continuaré leyendo la versión Reina Valera del 60. Versículo 1, con signos de admiración, Santiago indica: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado
en los oídos del Señor de los ejércitos. 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, es decir, en placeres desenfrenados. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Primero recordemos que esta carta está dirigida a quienes, a los judíos cristianos dispersos fuera de Palestina, tal como lo habíamos revisado al principio. En ese sentido, Santiago era consciente que dentro de la Iglesia de Cristo había personas que decían profesar su devoción al Señor, pero en la práctica no lo hacían. Es decir, decían seguir a Cristo y congregarse en la iglesia, pero una sencilla revisión de sus frutos mostraba su amor primeramente al dinero y los lujos. Amados, este pasaje es una fuerte, una severa amonestación de Santiago hacia los ricos opresores. Esta exhortación está alineada a lo que denunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Como veremos, Santiago hace eco a estas diversas profecías. En ese sentido, leamos la primera. Vayamos, por favor, al libro del profeta Amós, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Vayamos entonces al libro del profeta Amós, capítulo 4, versículos 1 al 3. 1 al 3. Versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Ojo que el profeta Amós se está dirigiendo hacia las personas. Vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. ¿Qué decís a vuestros señores? Traed y beberemos. Versículo 2. Jehová, el Señor, juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. 3. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Ahora los invito a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, Isaías capítulo 3, versículos del 13 al 15. Isaías capítulo 3, versículos del 13 al 15. Para reconocer la justicia de Dios sobre aquellos que oprimen a sus hijos. Isaías capítulo 3, versículos 13 al 15 en la versión Nueva Traducción Viviente. Del 13 al 15. Del 13 al 15. Isaías capítulo 3, versículos del 13 al 15. Versículo 13. El Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. 14. El Señor se presenta para pronunciar juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo. Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo. Sus casas están llenas de cosas robadas a los pobres. 15. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo? A restregar la cara de los pobres contra el polvo, reclama el Señor de los ejércitos celestiales. Como vemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios hace referencia a este tipo de personas y sus abusos. Ahora volvamos al versículo 1 del capítulo 5 de Santiago, que inicia con la frase, vamos ahora ricos. Esta es una expresión enérgica para llamar la atención. Luego Santiago indica que este tipo de ricos debía llorar y aullar. Es decir,
tener un profundo lamento de amargura. ¿Y por qué debían hacerlo de esa manera tan intensa? Porque vendrían días de miseria. Luego leamos los versículos 2 y 3 del capítulo 5 de Santiago. Vuestras riquezas están podridas, dice Santiago, y vuestras ropas están comidas de polilla. 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y subraye lo que viene en adelante. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La palabra de Dios señala que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y las personas que obran de esa manera desean tener más y más dinero, olvidándose de obedecer a Dios, lo cual les trae muchísimo sufrimiento. Entonces, tenemos la siguiente pregunta en este mismo instante. ¿Cómo debemos usar el dinero que nos otorga Dios? Ojo, mis queridos hermanos, porque Dios es el que nos da la provisión. Él es nuestro proveedor. Dios nos entrega el dinero para usarlo para su gloria. Me explico. La palabra señala que recibimos dinero para sustentar a nuestras familias. Leamos lo señalado en ese sentido por Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. La versión Reina Valera del 60 dice así, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Tremendo, ¿verdad? Además, la palabra también señala que debemos dar para la extensión de la obra del Señor, tal como lo hacían las iglesias de Macedonia a pesar de su pobreza. ¿Y eso dónde lo encontramos? Vayamos a 2 de Corintios capítulo 8 versículos 1 y 2. 2 de Corintios capítulo 8 versículos 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amados, no se pierdan la bendición de dar para propagar, para ser ese canal de bendición, para que muchas más personas escuchen el Evangelio y sean salvas. Asimismo, la palabra nos enseña que debemos dar para los pobres. ¿Y dónde lo encontramos eso? En Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, dice el apóstol Pablo, lo cual también procuré con diligencia hacer. Como vemos, el dinero que Dios nos otorga tiene un propósito. No está el dinero para acumularlo inútilmente, sino que debe servir como medio para glorificarlo, como lo hemos visto en los pasajes anteriores. Leamos nuevamente el versículo 4 del capítulo 5 de Santiago. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago había señalado que estos ricos acumulaban dinero sin tomar en cuenta a Dios y su palabra. Estos ricos no habían sido justos, mis queridos hermanos, con los hombres que cosechaban sus tierras, ya que no les pagaban su jornal.
valiéndose del engaño y de la estafa. Qué terrible, ¿verdad? ¿Se pueden ustedes imaginar a un trabajador que realiza su labor con esmero, esperando que al final de su trabajo se le honre con el pago acordado, pero tal pago nunca llega? Ese trabajador se siente como engañado, se siente sorprendido, siente que se han aprovechado de su condición para enriquecerse. Esta gente trabajadora esperaba ese dinero para solventar los gastos, para sostener a sus familias. Sin embargo, estos ricos se habían llenado los bolsillos a costa del pobre. Pero ese pobre alzó su voz al cielo, clamó por justicia al justo juez, y tal hecho no sería pasado por alto. Amados, Dios condena cuando un rico oprime a un hijo de Dios para generar riquezas injustas. Puede ser que usted y yo no veamos ese juicio ahora. Sin embargo, Dios juzgará y les dará la recompensa que ellos se merecen. Esto lo podemos ver refrendado en varios pasajes de la Biblia. Los invito a leer junto conmigo Jeremías capítulo 5, versículos 27 al 29. Jeremías capítulo 5, versículos 27 al 29. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron, fíjense, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos. Y subraye lo que viene adelante. Y la causa de los pobres no juzgaron. Dice así Dios: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Pero tal como hemos leído, vayamos ahora al profeta Malaquías para refrendar, ampliar sobre este tema. Vayamos por favor a Malaquías capítulo 3, versículo 5. Y veamos lo que nos dice el profeta Malaquías sobre este tema que estamos abordando. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y subraye lo que viene en adelante, y los que defraudan en su salario al jornalero, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Como vemos, la opresión del rico sobre un hijo de Dios no será pasado por alto. Y el justo juez, y nuestro Dios que es justo juez, juzgará con justicia. Dicho esto, vayamos a los dos últimos versículos de este pasaje de estudio. Para ello entonces nos ubicamos en los versículos 5 y 6 del capítulo 5 de Santiago. Dice así el versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En estos dos últimos versículos, Santiago detalla cómo han vivido estos ricos. Primeramente señala que han vivido con lujos, es decir, habían dado rienda suelta a sus banalidades, gastando el dinero en darse placer. Asimismo señala que tales ricos han comido hasta la gula, pero no solo han gastado dinero para sus propios placeres y deleites sin considerar al pobre, sino que valiéndose de su condición de ricos, han condenado y han matado a gente inocente
que ni siquiera tenía la capacidad de defenderse. Amados hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha revelado su juicio contra la opresión de sus hijos. Eso demuestra una vez más que la palabra se cumple y que Dios traerá juicio en su tiempo perfecto sobre estos abusadores contra los hijos de Dios. Entonces, hemos aprendido en este mensaje, mis queridos hermanos, amigos que nos visitan domingo a domingo en esta transmisión en vivo, que las riquezas terrenales son temporales, transitorias y momentáneas, y que debemos poner nuestra mirada en lo eterno, en nuestra herencia en los cielos. Además, hemos aprendido cómo Dios determinará juicio sobre aquellos ricos que, valiéndose de su condición, de su posición, oprimen a los hijos de Dios. En ese sentido, el mensaje de Santiago debe llevar a esos ricos a enmendar su camino y venir en pos de Cristo, quien es misericordioso y que está con los brazos abiertos con los que están arrepentidos y le piden perdón. Asimismo, hemos podido ver cómo Dios tiene el control de todas las cosas. ¡Gloria a Dios! Y cómo cada uno de nosotros debe poner su confianza en Él. Esto quiere decir que nuestra confianza no está en lo que guardamos bajo el colchón o en una cuenta de ahorros. Y aunque es bueno estudiar, sí, es bueno estudiar, tampoco nuestra confianza está puesta en los grados ni títulos académicos logrados. Tampoco nuestra confianza está en nuestra red de contactos o en nuestro apellido, etc. Sino que nuestra confianza absoluta está en ¿quién, mis queridos hermanos? Amén, en el Señor. Y para ello tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Es por eso que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe no es ciega, sino que se sustenta en lo que está escrito por Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si esta palabra le ha abierto los ojos, si la palabra le ha mostrado que usted necesita enderezar veredas, su caminar, su proceder, si esta palabra le ha mostrado que usted tiene esperanza en Cristo, si esta palabra le ha mostrado que usted puede depositar su total y absoluta confianza en un Dios todopoderoso, quiero invitarlo a que junto conmigo, en un mismo espíritu, a pesar de las distancias, oremos al Señor pidiendo que nos ayude, porque Él es nuestro oportuno socorro. Él es nuestro castillo. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra fortaleza.